Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. A Dios gracias porque nos brinda la oportunidad de seguir adorando y glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para cada uno de ustedes y sean bienvenidos a esta casa donde adoramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche vamos a tener el honor de tener a la doctora Elizabeth. Doctora Eli. Leemos su santa palabra, ¿verdad? Dice así: soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Pueden sentarse. La verdad, esta palabra del Señor, nosotros sabemos que cada uno de nosotros vivimos en esta tierra y vivimos pasando por diversas pruebas. Los jóvenes tienen pruebas, los adultos tenemos pruebas, y cada uno de nosotros tenemos diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice el Señor que tenemos que ser probados como el oro, ¿verdad? Y después que hayamos pasado la prueba, vamos a recibir, dice, la corona de vida, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros en esta tierra, cuando era joven, ¿verdad?, pruebas de diferentes maneras, ¿verdad? Ustedes saben, los muchachos y todas las cosas que le ofrecen a uno cuando es joven, ¿verdad? Entonces uno pasa por esas pruebas y uno resiste la tentación. Pero ¿qué tiene que hacer el ser humano para resistir la tentación? Tenemos que orar, tenemos que humillarnos delante del Señor. Y el Señor entonces es el que nos da la fortaleza para vencer la prueba. Porque las pruebas siempre iban a estar, siendo joven, siendo adulta y aún siendo mayor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las pruebas están ahí, están en el mundo, ¿verdad? La gente quiere que uno haga cosas indebidas. A veces incluso uno va manejando. ¿Y qué pasa? Comete una infracción, ¿verdad? Y entonces viene el policía y uno lo quiere sobornar, ¿verdad que no? Dios no permite que los cristianos sobornemos. Entonces tenemos que vencer esa tentación de sobornar. No podemos nosotros decirle al policía: te voy a dar tanto y déjame ir. No, ahí está la justicia, ¿verdad? Y lo que pasa es que cuando a mí me para el policía, yo lo que le digo es: ¿verdad? Usted en la justicia, haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces allá él, si él quiere librarme de esa, ¿verdad?, de la justicia, y él me dice: pues no lo vuelva a cometer, se puede ir, ¿verdad? Tenga más prudencia. Entonces, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no podemos decir: mira, te voy a dar tanto, ¿verdad?, y déjame ir, no podemos. Entonces, ¿verdad? Las personas, el pobre pasa por tentaciones y por pruebas, porque en su necesidad puede ganar algo que está necesitando. Y el que está con dinero pasa por pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas? ¿Verdad? No querer pagarle al trabajador lo que le corresponde en ley. ¿Por qué? Porque yo quiero, ¿verdad?, tener más allá. O porque no le quiero pagar el seguro social, ¿verdad? Y en ley está que tengo que pagar el seguro social al trabajador. Entonces, ¿verdad?
y nosotros debemos de todo lo que hacemos decir: esto le agrada al Señor, esto que estoy haciendo. Y si a Dios nos contesta y nos dice: no, esto no me agrada, entonces yo no lo debo de hacer como cristiano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos siempre estamos pensando en nosotros y siempre estamos pensando para mí y para mí. Pero el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo, dice, como a nosotros mismos. Pero muchas veces nosotros los cristianos, aún nosotros mismos no nos amamos. Y si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos que amarnos primero. Y, ¿verdad? La palabra del Señor dice que bienaventurado, dice, ¿verdad? El varón que soporta la tentación. Pero esto no solo quiere decir que solo los hombres pasan tentación, nosotros las mujeres también. Aquí él habla, ¿verdad? En el sentido cuando se refería, pues porque así es la lectura, ¿verdad? De que el Señor se refería al varón siempre. Pero esto no quiere decir que no es para la mujer también. La mujer también tiene que soportar la tentación, porque dice que vamos a recibir la corona de vida. Todos queremos esa corona de vida, ¿verdad? Entonces tenemos que resistir la tentación. ¿Por qué? Porque esa corona ahí está. Dice que en él no hay sombra de variación. Nosotros podemos decir: hoy, mañana hago algo y después no lo hago. Pero el Señor no, el Señor, en él no hay sombra de variación. Él no cambia nunca. Si Él dice que nos va a dar una corona de vida, ahí esa corona la vamos a recibir, porque está escrito, porque en Él no hay sombra de variación. Él no cambia. Él lo que dice, lo hace. No es como nosotros, que nosotros pues decimos una cosa y mañana pensamos y hacemos otra. ¿Es o no es? ¿O solo yo soy así? ¿Verdad? Entonces el Señor dice, y que cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque las tentaciones no vienen del Señor, vienen de nuestro interior, de lo que nosotros tenemos internamente. Dice, ¿verdad? Dice que Él no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Miren, cada vez cuando se va a dar el pecado, primero, ¿qué pasa con el pecado? Primero está la tentación, ¿verdad? Después se da el pecado, y después del pecado, ¿qué viene? La paga del pecado, que es la muerte. Recuerdan al rey David, ¿verdad? El rey David miró a las mujeres bañándose en el río, y él dijo, ¿verdad? Esta mujer me gusta. ¿Es o no? Vio una mujer hermosa en el río. Pero ¿qué pasó? Él lo pensó primero, la vio, ¿verdad? Entonces, después, ¿qué pasó? La mandó a traer. Después, ¿qué pasó? Se dio el pecado. Después que se dio el pecado, ¿qué pasó? Vino la muerte de su hijo, ¿verdad? Entonces, el pecado trae sus consecuencias. Y lastimosamente, el pecado no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a nuestra familia. Cada vez que nosotros pecamos, afectamos a nuestra familia, querramos o no querramos, porque toda causa trae su efecto y todo pecado trae su consecuencia. Lastimosamente, ¿verdad? David pecó a como nosotros pecamos. ¿Y qué pasa? Cuando el pecado se da, trae su consecuencia, y el pecado trae la muerte. Entonces miramos que al rey David, su hijo muere por causa del pecado de su padre. El hijo nada tenía que ver en ese asunto. Pero ¿qué pasó? Vino la paga del pecado, que es muerte. Y nosotros los padres tenemos que estar claros que si pecamos, afectamos a nuestros hijos, afectamos a nuestra familia y afectamos a nuestra sociedad. ¿Por qué afectamos a nuestra sociedad? Porque si somos cristianos, la gente nos está viendo, porque somos referencia de ellos. Y dicen, pero si ellos son cristianos y están haciendo eso, por eso no quiero ser cristiano, dice la gente.
Entonces nosotros, en vez de atraer la gente hacia Dios, la separamos, la apartamos, porque por nuestro testimonio. Entonces nosotros los cristianos tenemos que cuidarnos en donde quiera que estemos. Y muchas veces nosotros los cristianos nos cuidamos de la gente, pero nosotros no debemos de cuidarnos de la gente. Nosotros tenemos que cuidarnos del Dios Todopoderoso, porque Él nos ve, aunque estemos en lo más recóndito de la tierra, Él nos ve en lo profundo, en lo alto, ahí Él está. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos siempre de Dios.